Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este texto encontramos una enseñanza negativa y otra positiva. Aquí Pablo nos está hablando de dos filosofías de crianza distintas, y se nos manda a seguir una de las filosofías y evitar la otra. En la parte negativa se nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. En la parte positiva se nos manda en cambio a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hay dos palabras aquí que debemos tomar en cuenta. La palabra disciplina es la misma que encontramos en el Antiguo Testamento traducida como castigo. Castigo, y enfatiza básicamente el elemento de demanda que debe estar presente en el proceso de moldear el carácter de nuestros hijos. Es decir, que Dios no está esperando únicamente que nosotros le digamos a nuestros hijos lo que ellos deben hacer y después confiar en que ellos van a hacerlo. No, debemos darle la instrucción, pero al mismo tiempo debe venir una demanda. ¿Qué sucede si el niño no sigue la instrucción? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de que el niño no siga la instrucción? ¿Cuál es la consecuencia de que el niño se rebele contra la instrucción del padre? Así que en la crianza, en la disciplina y amonestación del Señor, tiene que haber demanda, tiene que haber consecuencia, pero al mismo tiempo tiene que haber dirección verbal y confrontación. Y esa es la palabra amonestación. Amonestación. Así que en el proceso de criar a nuestros hijos, en el proceso de moldear su carácter, deben estar envueltos estos dos elementos. Por un lado debemos dar algunas directrices verbales, pero por el otro lado debe haber algunas demandas de que esas directrices sean obedecidas. Son los mismos elementos que encontramos en el Antiguo Testamento, vara e instrucción. Noten, hermanos, no puede haber uno sin el otro. No puede haber instrucción sin vara, no. Tampoco puede haber vara sin instrucción. Hay padres que les pegan a sus hijos simplemente y ellos creen que con eso están cumpliendo el proceso de crianza. Vamos a suponer por un momento que su niño está jugando en la sala y rompe un jarrón. El niño está asustado por lo que ha hecho. Usted lo toma por un brazo, o ahí mismo se lo lleva a un sitio y ¡pah!, le da su pela. Pero usted no le ha explicado al niño qué pasó. ¿Qué puede estar pasando en la mente de ese niño? Bueno, puede estar pasando la idea de que le pegan por haber roto un jarrón. Pero tal vez usted debe tomar a este niño y decirle: mi amor, ¿qué yo te dije con respecto a jugar con una pelota en la casa? Que no se puede jugar con una pelota en la casa. ¿Qué tú hiciste? Jugué con la pelota en la casa. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Y qué yo debo hacer como padre por tu desobediencia? Pegarme una pela. Bien, date vuelta y le pega. Eso es vara e instrucción. No puede haber una de las dos. Tienen que estar las dos para que el texto de Efesios 6:4 se cumpla cabalmente. Ahora bien, hermanos, debemos notar aquí la estrecha relación que existe entre la parte negativa del texto y su parte positiva. Algunos padres no le pegan a sus hijos porque tienen el temor de provocarlos a ira. Pero hermanos, el texto enseña todo lo contrario. El texto enseña todo lo opuesto. Se nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino, y esa palabra, esa partícula griega es muy enfática, presenta un fuerte contraste entre dos ideas: debemos dedicar a moldear su carácter. En otras palabras, lo que provoca ira a nuestros hijos es que rehusemos el moldear su carácter. Él está diciendo: no provoques a ira a tu hijo, sino, en cambio de eso, moldea su carácter, disciplínalo y amonéstalo en el Señor. Los niños que se dejan sin corregir, sin ninguna demanda sobre ellos, sin ninguna o muy poca dirección e instrucción paterna, terminan llenos de resentimiento, llenos de amargura, enojo, hostilidad y desafío. El texto nos está diciendo que si rehusamos corregir al muchacho, lo provocamos a ira.
lo provocamos a ira. Hermanos, nuestros hijos no entienden esto conscientemente, pero ellos anhelan tener un padre que los discipline. Ellos no lo entienden conscientemente, y cuando usted le va a pegar, por supuesto que lloran porque le tiene miedo a la vara. Pero hermanos, nuestros hijos desean internamente que sus padres le pongan reglas, que sus padres le digan por dónde deben andar, que le den directrices en cuanto a los amigos con quienes se deben juntar, en cuanto al vestido que van a usar, en la forma en que se van a comportar. Nuestros hijos lo necesitan y lo desean. ¿Saben por qué lo desean? Porque lo necesitan. Cuando usted tiene hambre, Dios ha puesto un dispositivo en usted, cuando necesita comer, que le dé hambre. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos tan descuidados en algunas cosas. Y hay personas que son tan adictas al trabajo, que si no les diera hambre, se morirían de inanición. Pero ¿qué hace Dios? Dios ha puesto el dispositivo del hambre para que le haga ver al hombre que tiene una necesidad que debe ser suplida. Dios te ha puesto la sed como un dispositivo, lo mismo que el cansancio, para que entiendas que debes descansar, que debes beber agua. Si ciertamente Dios ha puesto en nuestros hijos la necesidad de ser corregidos, ellos lo van a demandar, aunque sea inconscientemente. Un bebito de 5 meses no le va a decir a usted que quiere un biberón de leche, pero su hambre lo lleva a gritar. Un joven o un niño de 8, 5, 3, 4 años no le va a decir: papi, yo estoy deseoso de que me pegues, yo estoy deseoso de que me disciplines. Por supuesto que no. Pero ¿saben una cosa? Inconscientemente el niño lo demanda, y cuando no se le da, se revela. Se revela. Lo estamos provocando a ira. Estamos provocando enojo en el niño, estamos provocando amargura, estamos provocando resentimiento. Hermanos, ese es el problema de nuestra generación. ¿Qué sucede con nuestra generación? Que provee a los niños y jóvenes de mucha información, pero de poca dirección. A través de todos los medios de comunicación, un jovencito de 12 años sabe más hoy, tiene más información que un hombre de 30, de hace 40 años atrás. Pero ¿cuál es el problema? Que se le da una información supuestamente neutral. Se le dice: aquí están las opciones, escoge tú. No, él no tiene capacidad para escoger. Él no tiene capacidad para escoger. ¿Y qué hace la generación actual? Que levanta en ellos muchas preguntas, pero casi no les dan respuestas. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos al día de hoy? ¿Una generación anárquica? Donde cada cual hace lo que bien le parece. Tenemos una generación anárquica. ¿Producto de qué? Producto de mucha información, pero de poca dirección. Producto de mucha información, pero que viene a través de televisión, radio. Los padres están ausentes. El padre está trabajando en la oficina y la madre está realizándose como mujer. Y ahí tenemos el ejemplo, hermanos. Ahí tenemos el producto. Esa es nuestra generación, la generación que nos ha tocado vivir. Una generación anárquica. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento que nos provee un balance perfecto, esto que hemos dicho. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Aquí tenemos el complemento de Efesios 6:4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios 6:4 se nos dice que si no nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, los provocaremos a ira. Pero ahora en Colosenses se nos dice que si ejercemos sobre ellos un control opresivo, terminaremos desalentando a nuestros hijos, descorazonándolos. Así que en un texto advierte a los padres que si dejan a sus hijos sin instrucción paterna, lo llevarán al resentimiento y la amargura. Pero aquí se advierte a los padres que hacen de sus casas un regimiento militar. Hay padres que hacen de sus casas un regimiento militar. Sus casas no son hogares, son museos. En un hogar uno se siente relajado, es su hogar, pero usted va a un museo y tiene temor de romper una escultura. Y hay padres que han convertido sus casas en un museo. Eso no es un hogar. Allí solo se oyen demandas y críticas. Sí, señor, no, señor.
demandas y críticas. Hermanos, ese dominio egoísta, caprichoso y cruel dejará a sus hijos sin aliento. Dejará a sus hijos sin aliento. La idea que estamos sembrando en ellos es: no importa cuánto te esfuerces, nunca podrás agradarme. Nunca llenarás la medida de mis exigencias. Nunca. Es un control opresivo. Allí solo se oyen críticas, demandas, órdenes. Es un regimiento militar, eso no es una casa. Así que en un caso producimos una generación de niños consentidos y malcriados, llenos de enojo y amargura, pero aquí producimos una generación de individuos destrozados que no saben qué hacer con sus vidas. Niños inseguros, ellos no saben qué hacer porque no pueden agradar a sus padres de ninguna manera. Son tan exigentes, tan opresivamente exigentes, que hermanos, ni que sean robots podrán llenar las exigencias de sus padres. ¿Y qué nos dice Pablo? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no ejerzan sobre ellos un control opresivo, cruel, egoísta, porque los dejarán sin aliento.